Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de Inspiración. Este es el espacio en donde conocemos las historias de las personas que nos inspiran con su pasión, con su dedicación y sobre todo con el propósito, buscan la manera de inspirar a otros a vivir la vida que aman. Muy bueno, tenemos de invitado especial a David Grimberg, estamos muy emocionados de que nos platique un poco de su proyecto de Yo Somos, eh, que nos cuente un poco más de su vida, de que nos sabemos que es maestro de Libero, entonces que nos platique también un poco más de eso. Y bueno, muy emocionados de tenerte aquí, David. Es un espacio de confianza, aquí puedes decir lo que quieras. Y bueno, ojalá sea un espacio para que nos platiques un poco de ti, del proyecto Yo Somos, de ese podcast que yo he escuchado varios y me parece muy interesante lo que haces, la manera en la que inspiras y bueno, justo creo que de eso se trata un poco de este podcast, como dice Arlet, de traer a gente que inspire y que el objetivo de esto es que el día de mañana, si alguien escucha este podcast, pues bueno, la podamos inspirar a que se levante de su cama y se ponga a hacer cosas que impacten a distinta gente, ¿no? Pues muchas gracias, Arlet, muchas gracias, Adrián. Un placer y un gusto, un honor estar aquí. Y bueno, pues ando muy contento, muy emocionado. A mí de las cosas que más me gusta hacer es inspirar, impulsar los proyectos de los demás. Me parece que podemos hacer muchas cosas. Sigo siendo un romántico del Internet. Pienso que los medios son nuestros y Claro. que vale la pena tomarlos y que vale la pena usarlos y que vale la pena aprovecharlos al máximo, porque a final de cuentas hay cosas mucho más importantes que las tecnológicas y tienen que ver con lo que tenemos que decir cada uno de nosotros. Súper, sí, la verdad. Pues buenísimo, muchísimas gracias David por estar con nosotros. Y antes de comenzar, nos gustaría, o más bien abrimos el podcast con un espacio un poquito más chill, por así decirlo. ¿Sí? Esta sección se llama La Pregunta Inspiración y es justo como una pregunta al invitado para, pues, comenzar la plática. Claro. Pero la pregunta del día de hoy es, ¿qué te inspira a ti a hacer lo que haces? Y además de eso, bueno, no, dale con lo primero, por favor. Bueno, mira, yo creo que por un lado es vocación casi familiar, ¿no? Soy hijo de una maestra, nieto de un maestro y director de escuela. Eh, la verdad es que desde muy pequeño he dado clases de teatro, he dirigido teatro, en una mezcla entre director y maestro. Doy clases en la Ibero desde que era alumno, por una coincidencia un poco rara, porque no llegaba un maestro de teatro precisamente y me metieron a mí ahí de pasante como en la desesperación y pues me he quedado desde entonces por acá, ¿no? Y a mí lo que más me prende es cuando las personas no solamente comprenden algo, pero lo comprenden a nivel casi celular, ¿sabes? No, como que no basta, no soy una persona que confía ni en los exámenes, ni en los trabajos, ni en nada. Creo que realmente aprender algo tiene que ver con aprenderlo, con todo el cuerpo, con todo tu ser. Claro. Y, y esas cosas muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera se ven los resultados en el semestre, se ven meses, años, décadas después, ¿no? Que dices, conectas una cosa con otra y eso me da muchísima emoción cuando algún exalumno, algún ex compañero me cuenta que una clase, un podcast, un escrito en mi blog, un libro, eh, cualquiera de las cosas que he producido les ha ayudado, les ha abierto una puerta hacia algo que no sabían, hacia algo que no esperaban. Y por qué no decirlo, hacia tener una mejor vida, a tener una vida más enfocada y más feliz, ¿por qué no decirlo? Pues esas cosas la verdad es que me rayan, ¿no? Me encantan, ¿no? Me ponen muy feliz, me hacen el día, pues. Y afortunadamente me pasan seguido. Y yo tengo una pregunta un poco entrando a este tema, de cómo, y es un tema un poco polémico, puede ser, pero Ujú. ¿cómo es el hecho de como cambiar este sistema un poco de escuela, como de universidad, en la cual hay muchos maestros todavía que están muy metidos con el tema de hacer un examen al bimestre,
que no tienen un poco la dinámica que tú tienes, que siento y lo percibo un poco desde también como alumno de conectar más y como de dejarnos aprender a nosotros con la acción, más que como el tomar un apunte, más que sí, que tomar un apunte va a ser una tarea, es como cómo vamos a aprender haciendo lo que nos estás enseñando, ¿no? Y siento que eso a veces no es muy bienvenido en otros maestros o otra gente cuando le platicas, es como qué raro, ¿no? Qué raro que les dejen hacer esto. ¿Tú cómo lo has sentido un poco esa parte, como con la gente de exterior, más a nivel académico? Mira, yo creo que que la universidad es una institución que necesita cambiar a pasos agigantados, y no solamente la universidad, yo creo que desde la primaria, ¿no? La verdad es que estamos en un mundo completamente diferente y además que cambia a velocidades increíbles, ¿no? Si uno se pone a analizar los temarios, yo mismo, la materia que les doy, que se llama Mercadotecnia en entornos digitales, yo contribuí a hacer la guía de esa materia hace 4 o 5 años. Y bueno, la información que usamos hace 4 o 5 años era de libros que se escribieron 4 o 5 años antes, ¿sabes? Claro. Y lo que ha pasado nada más en 2025, con todos estos temas de inteligencia artificial, en los nuevos gobiernos, las compras de las tecnológicas, en fin, podemos enumerar un montón de cosas, el cambio de cómo accedemos a Internet, ya no estamos accediendo a través de los buscadores, estamos accediendo a través de la inteligencia artificial, las mismas redes sociales, de la manera en que están cambiando. Estamos hablando ya de una mierdificación de las redes sociales, ya no nos están sirviendo para conectarnos entre nosotros, ¿no? Eh, Todas estas cosas pues ocurren mes con mes, por no decir día con día, ¿sabes? Entonces, cuando estamos hablando en específico de la materia en la cual estamos, de entornos digitales, pues no podemos quedarnos con lo que había hace 10, hace 5, incluso hace un año. Tenemos Claro. que dar Claro. un salto, ¿no? Tenemos que dar un salto y tenemos que entender, pues por lo menos lo que está pasando, para por lo menos hacer unas preguntas, ¿sabes? También ser muy honesto y decir, pues no, a ver, nadie tiene las respuestas de algo que está sucediendo en este momento, ¿sabes? Que está irrumpiendo en este momento. Y yo pienso que todavía si lo llevamos más lejos, es decir, alumnos que tienen ahora 21, 22 van a estar en su cima, digamos, profesional a los 30, 35, 40 años, y van a estar, con, digamos, siendo líderes de audiencias que tienen 20 años, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera han nacido cuando estamos dando la clase, ¿no? Entonces es como un intento de ir hacia adelante, muy arriesgado, porque bueno, sí que hay un temario, pero es un temario que es casi un temario inspirador, es decir, los temas, pues hay que rendirse a las cosas que vienen día con día. Eso por un lado, y por el otro lado, pienso que uno aprende haciendo, es decir, Claro. no hay mejor manera de aprender, y uno aprende equivocándose, y uno aprende sufriendo con las nuevas tecnologías o con las nuevas habilidades que hay que tener para, por ejemplo, grabar un podcast o un video podcast o hacer una página web o una tienda online o cualquiera de estas cosas que viven en el entorno digital, ¿estamos? O sea, enfrentarse a nuevas herramientas, enfrentarse a nuevos retos, y de alguna manera verlo desde adentro y verlo a partir de la experiencia. La verdad es que no siempre trabajo a partir de la experiencia, no siempre estoy como tan al pendiente de lo actualizado. Sin embargo, en esta clase en específico creo que no veo otro camino, ¿saben? No veo otro camino. Y Con también todo lo quiero que está decir, cambiando día con día es importante, ¿no? Creo. exacto, exactamente. Y sí tengo que decir algo que es importante, que cuento con el apoyo, pues, detrás de mí. O sea, estas cosas las hablo con el departamento de mercadotecnia y están de acuerdo, pues, me dejan ser, me dejan hacer. Y esto tiene que ver no solo con si son o no buena onda, que sí son, sino tiene que ver con la cantidad de años que uno lleva, ¿no? Guiando estos procesos y estas cosas que son arriesgados y que no son exactamente fáciles, ¿no? Claro. O sea, hay que atreverse a ponerle, ¿cómo se llama? Objetivos diferentes a 21 alumnos, ¿no?
Entonces es mucho más fácil Justo. tener solo un objetivo y solo 2 exámenes y ya está, ¿no? O sea, hay que atreverse y hay que también que trabajar en eso. Eh, pero bueno, yo creo que vale la pena, no veo otra forma, ¿no? Eh, Totalmente. sí, y bueno, también como esta inspiración de que, ¿por qué no decirlo? Yo creo que yo uso, y lo digo así abiertamente, yo uso también la oportunidad de dar clase para ser el que más aprende, ¿sabes? Y Ok, eso me mantiene absolutamente actualizado y esto es algo que es bien importante, ¿sabes? Entonces yo Ok, puedo después salir a hablar de estas cosas como mi conferencia de inteligencia artificial contra conciencia natural porque estoy al día, pues, ¿no? Es como claro, a ver, ustedes que tienen 20 años, 21 años, necesitan realmente que alguien les hable sabiendo, pues, ¿no? No es que lo sepa todo, pero uno hace este intento, pues, estar todos los días actualizado y todos los días, pues, con lo último, no solamente leyéndolo, sino también probándolo. sí, totalmente. ejecutando, Exacto. claro. Totalmente, David. Y justo, o sea, creo que de este lado también como alumnos agradecemos mucho que haya maestros, que haya docentes y más que eso, personas que realmente tienen la pasión por lo que hacen y no solamente la tienen, sino que la viven, la demuestran y es algo que transmiten. Entonces, la verdad que de este lado, o sea, súper bien y agradecemos mucho la oportunidad de poder, o más bien el que nos hayas ayudado o empujado a crear este tipo de espacios. Por ejemplo, Inspiración probablemente no hubiera nacido si no hubiera sido por este impulso. La verdad es algo que agradecemos mucho y pues decir que nos encanta de verdad tu energía. Es bastante la identidad que tenemos, o lo que pensamos acerca, por ejemplo, de Ellos Somos, que entrando un poquito más justo al tema, pues el proyecto habla mucho de la parte de la unidad y de la conexión con todos los seres, pero tú, ¿cómo explicarías, cómo narrarías o cuál sería como ese elevator pitch para alguien que no conoce o que, por ejemplo, está escuchando por primera vez Yo Somos? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo nos lo contarías? Mira, yo creo que es un proyecto inspirado en el despertar de la conciencia. La conciencia, el despertar de la conciencia tiene que ver con asumir, primero que somos seres libres, y esto es muy bonito y es muy lindo y tiene como la parte muy hermosa, pero también tiene la parte de la responsabilidad. Estamos, o sea, cuando uno es libre es, por supuesto, es responsable y es responsable no solamente de uno mismo, sino de los demás y, por qué no decirlo, del mundo entero. Y yo creo que tiene que ver, el punto medular de Yo Somos tiene que ver con asumir que estamos aquí para cambiar el mundo entre todos, y para entender que lo que le hacemos a los demás, sea bueno o sea malo, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos también. Y, y me parece además que va un paso más allá, no se trata nada más de decir todos somos uno y todos estamos interconectados, sino de, por medio de distintas herramientas, comprobarlo, experimentarlo, sentirlo y además hacer algo con eso, ¿sabes? Entonces, hay una inspiración en la teoría sintérgica de mi hermano Jacobo Greenberg Silverbaum, y hay también un aterrizaje en los diversos talleres, en el taller de teatro cuántico, en el taller de la alegría, en las conferencias, en los libros, en las publicaciones, en el podcast, pero sobre todo en la invitación a venir, a tener una experiencia de un día o de más días, alrededor de esta idea y de esta posibilidad, y de estas herramientas que sí tienen una promesa de liberarnos por un lado, pero liberarnos reconociéndonos y reconociéndonos como seres integrales, y como seres responsables de nosotros mismos en primer lugar y de los demás, ¿no? ¿Y tú crees, teniendo toda la experiencia que tienes en todo este tema de conciencia, sientes que ahorita, hoy, 21 de octubre, crees que la gente está más interesada en concientizar con ellos mismos? O sea, como en poder, siento que Conectar una con parte ellos mucho de, mismos. ajá, como conectar, como saber más de ti, ser más curioso, entender más cosas de por qué haces ese tipo de cosas o de dónde sale, a comparación de hace 10 años. O sea, ¿crees que sí ha habido un cambio totalmente distinto? ¿Crees que
poco a poco va saliendo como esa duda, esa curiosidad. ¿Cómo lo has dividido en estos distintos proyectos que tienes? Y creo que todos van un poco de la mano de la conciencia. Claro. Mira, creo que cada uno de los proyectos ha ido creciendo de forma paralela con muchas cosas que han pasado en el mundo. O sea, por ejemplo, en el teatro cuántico, cuando lo empecé, nadie sabía lo que era la cuántica, nadie tenía idea de qué estábamos, a qué me refería. La gente sabía, digamos, el público en general sabía algo de física, pero básicamente sabía acerca de la relatividad especial o la relatividad general, que tiene tantas películas de ciencia ficción increíbles, pero de cuántica nadie sabía nada. Claro. Y era, digo, sigue siendo complicado, ¿eh? Pero en ese momento era todavía más complicado. Y bueno, lo que ha pasado en el nivel de la cuántica en estos años tiene que ver primero con el descubrimiento del bosón de Higgs en 2014, con los premios Nobel a mecánicos cuánticos, tanto en 2022 como el que acaban de darle al túnel cuántico en 2025. Eh, entonces, de pronto la cuántica regresa digamos, a la primera plana, o más bien se pone en la primera plana, ¿no? Lo mismo Sí, pasó con Jacobo, mi hermano. Jacobo, mi hermano, cuando yo empecé con esto, nadie sabía quién era, nadie, absolutamente nadie. Y bueno, pues, la verdad es que ahora, desde el trabajo que hacemos en Yo Somos, desde el trabajo que se ha hecho desde el cine documental, desde muchos otros lugares, se ha puesto, digamos, a Jacobo otra vez en el centro. De hecho, es una superestrella de las redes sociales, específicamente TikTok, es una locura, a mí me da muchísima risa. Este, porque claramente, imagínate, Jacobo apenas le tocó el principito del Internet. No sé si lo alcanzó a usar en su momento, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que está pasando. Y otra de las cosas que está pasando que tiene que ver concretamente con la conciencia o con los temas de conciencia, tiene que ver con que eh, la, la tecnología y en específico la inteligencia artificial tiene esta promesa digamos, de ayudarnos, incluso quitarnos, no sé si la palabra es la adecuada, nuestros haceres. Es decir, hay muchas cosas que vamos a dejar de hacer. La primera que vamos a dejar de hacer muy pronto es manejar. Sí, hay ciudades donde la gente ya no necesita manejar, o sea, tiene coche, pero no maneja, el coche se maneja solo, o los transportes públicos se manejan solos, incluso hay trenes que se manejan sin conductor, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí no sé, podemos aquí quedarnos todo el podcast hablando de innumerables tareas que ya no vamos a tener que hacer. Claro. Y entonces, lo que pasa es que nosotros los humanos estamos muy identificados con nuestros haceres. A mí me da mucha risa, por ejemplo, una vecina que me dice profesor, y yo digo, ¿por qué me dices profesor? Soy tu vecino, ¿no? Yo no te doy clases a ti de nada, ¿sabes? Pero uno se pone esos papeles, el doctor, el carpintero, el chofer, la enfermera, la maestra, etcétera, etcétera, ¿no? Uno se asume, se identifica con el arquitecto, etcétera, con el director, con la empresa en la cual trabaja. Pero todas estas cosas tienen que ver con nuestros quehaceres. Y, y de pronto resulta que en este nuevo escenario, que apenas empieza, apenas está asomando, lo que más va a ser importante y ya está siendo más importante es el ser, ¿no? Y hay una diferencia muy grande entre el ser y el hacer. Eh, y en ese sentido, me parece que la última conferencia que tengo, que se llama Inteligencia Artificial contra Conciencia Natural, aborda como muy a detalle esto, porque también resulta que pues tampoco es lindo que nos quiten el trabajo, tampoco es lindo ya no hacer las cosas que normalmente hacíamos, y menos cuando nos pagaban para eso y de pronto ya no nos van a pagar, ¿sabes? Claro. Entonces sí hay como mucha desesperanza alrededor de todas estas cosas y hay mucho miedo, por no decir terror, ¿estamos? Entonces, claro que de pronto decir lo que importa y ya no, o lo que importa, lo que va a empezar a importar, ya no son los quehaceres, son los haceres. Perdón, ya no son los haceres, son los seres, es ser. Me parece
que abre una puerta de esperanza y nos enseña un poco cuál es la luz frente a esta nueva realidad que está apareciendo. Ok. Totalmente, totalmente de acuerdo. David, ¿tú cómo crees que la parte del despertar de conciencia y de, justo por ejemplo, si estoy mal, corrígeme, al menos yo el despertar de conciencia lo veo como el literal empezar a tomar conciencia y estar presente y empezar a hacer desde la hora, ¿no? Pero ¿tú cómo crees que ese despertar de conciencia nos ayuda en nuestro autoconocimiento y cómo puede transformar la manera en la que nos relacionamos con el mundo y con los demás? Mira, es tan sencillo como hacer una pausa en este mundo acelerado, ¿sabes? Uno va corriendo, muchos de ustedes trabajan, estudian, pasamos horas en el tráfico. Obviamente encontramos, espero, tiempo para hacer ejercicio, para los amigos, para salir, para divertirnos, cosas que hay que hacer. Y de pronto es complicado parar, simplemente parar, aunque sea 10, 15, 20 minutos, ¿sabes? Sí, Y totalmente. dejar, porque bueno, aparte de todo lo que hacemos, porque vivimos o sea, vivimos de manera muy intensa, me parece, aparte de eso, digamos que los dispositivos nos están dando todo el tiempo información sin parar. Estamos hablando de miles de estímulos diarios. ¿Sí? Diarios, entre notificaciones de WhatsApp, noticias, lo que vemos en los medios digitales, lo que vemos cuando vamos pasando, aunque no veamos la tele, lo que vamos pasando en el gimnasio y vemos 20 teles prendidas, en fin, todas esas cosas nos están dando un montón de mensajes que a final de cuentas nos están haciendo escapar, digamos, nos están sacando digamos, del aquí y ahora, precisamente que mencionas. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Y me ha pasado con alumnos que se pasan los 5 años en la universidad y no se dan cuenta que aquí hay una cancha de fútbol, que aquí hay un gimnasio, que aquí hay, no sé, 20 cosas maravillosas, unas clases de batería, de yoga, de lo que se te pegue la gana, ¿sabes? Se te Sí, va el tiempo porque ni siquiera te diste una vuelta. Ya deja tú que te metiste a la clase. Ni siquiera te diste una vuelta por ahí a ver qué había, ¿sabes? Eh, entonces, cuando hacemos una pausa, y para esto la respiración consciente es fundamental, las cosas se acomodan en nuestro cerebro. Primero que nada, esto es algo importantísimo. Y se acomodan en nuestro cuerpo, porque a final de cuentas todas estas cosas las vivimos a través del cuerpo, a través de la vista, a través del oído, a través de todo lo que sentimos, ¿no? Entonces, de, es, para mí es una de las cosas quizá más importantes que hay que aprender en la vida, ¿no? A meditar, a tener estos momentos y no tienen que ver con estar en la montaña con puros monjes rapados, ¿sabes? O sea, no tiene que ver, digo, se puede también hacer eso y está padre, pero hay muchas formas, desde natación hasta mindfulness, que no es exactamente meditación, es quizá un paso antes, eh, meditaciones que hacemos, aunque sea un minuto antes de bajarnos del coche cuando llegamos a un lugar. En fin, hay muchísimas estrategias eh, para poder, digamos, conectar con esto, ¿no? Y sí es, creo que importantísimo atreverse a tener grandes espacios cada vez más grandes de desconexión. ¿Estamos? claro. Y creo que esto puede ser, o sea, puede ser tan libre como queramos, o sea, puedes jugar pádel o tenis o voleibol, lo que sea, pero realmente dejar el celular 2, 3, 4 horas al día, ¿sabes? O no ir, uno va a hacer ejercicio y uno ve a la gente en las máquinas conectados con 20 pantallas enfrente y más sus dispositivos, más sus AirPods, más sus relojes, dices, bueno, ¿y en qué momento te desconectas, ¿sabes? Eh, sí, digo, piensa en esa experiencia de correr en un gimnasio o correr mejor en el bosque, pues, o en el campo, Tocas, en el parque, ¿no? sí, tocas un tema muy interesante y justo muy chistoso porque o sea, yo antes jugaba torneos de golf y mi mamá igual está muy metida en todo este tema de conciencia y como de conocernos un poco más, que ahorita quiero igual tocar otro punto, pero toca ese tema de la respiración consciente. Y me acuerdo perfecto un día yo en un torneo de golf
en el golf pasa mucho y creo que también en muchos deportes que siempre estás pensando a futuro. O sea, como qué va a pasar si hago esto, esto y esto y ya quieres que termine porque estás en un momento incómodo cerca de ganar o tienes que hacer ciertos tiros. Y mi mamá me lo enseñó a mis 17 años, me dijo, prueba la respiración consciente. Y me la enseñó de una manera, no es si muy básica, no es si muy pro, pero en ese momento me la enseñó y me dijo, inhala en 4, manténlo en 8 y exhala en 8. Y solo concéntrate en la respiración, no, o sea, nada más. Y me acuerdo que lo empecé a poner en práctica en ese torneo de golf y fue como si llegara una bocanada de oxígeno y decir, bueno, ya estoy otra vez presente, ya no me estoy yendo al futuro y ya no estoy pensando en qué puede pasar o qué va a pasar. Y creo que eso, o sea, mi experiencia me ayudó muchísimo. Y hago lo que también quiero llegar un poco y que es lo que dices de los estímulos, es que siento que ahorita nuestra generación, todo lo queremos rápido. O sea, nuestro attention spam es muy rápido. Queremos que todo lo solucionemos en 5, en 7 minutos, en un minuto, como es TikTok, que nos expliquen qué pasó en la guerra de Gaza en un minuto. Y ya con eso tenemos. Como que no existe esta profundidad y eso creo que me parece muy interesante y creo que es el obstáculo número uno para la gente que de verdad quiere concientizar consigo misma, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y hay grandes ejemplos de deportistas, ¿no? La respiración consciente, aunque sea pocos segundos antes de sacar, por ejemplo, en el squash, en el tenis o en el pádel, te puede hacer la diferencia. Eh, Sí, y, y bueno, más allá de que ganes o no ganes, más allá del resultado, aquí lo importante, el énfasis está en el proceso, ¿sabes? sí, En verdaderamente que tu par de horas o tus 3 horas en el campo de golf o en la cancha o en donde quieras o en el bosque sean verdaderamente aquí y ahora y estés conectado con eso, ¿no? Y fíjate que también que esto es algo bien interesante porque no se trata para nada de escapar, al contrario, se trata más bien de llegar y se trata de llegar a uno mismo, ¿sí? Esto es algo sí, como muy importante. Alguien piensa que la meditación es ese escape. Pues escapas de dónde? O sea, ¿cómo si apago todo y cierro los ojos y respiro? Pues o sea, lo único que no puedo hacer es escapar, ¿sabes? Es exactamente lo que nos puede, eh, digamos, conectar con algo que es muy preciado y los que hacemos deporte creo que lo sabemos, ¿no? No hay mañana, o sea, es este tiro, es esta contestación, es este saque, es este remate, lo que quieras hacer, es esta brazada, etcétera, ¿no? Es este salto de caballo, este salto de las barras asimétricas o lo que fuera, ¿no? ¿Sí? claro. Y justo un poco de la mano, ya entraron un poco en el tema justo de la respiración, pero sabemos que la inspiración sin acción, pues no es algo que trascienda, ¿no? Entonces, como, ¿qué hábitos, prácticas o reflexiones recomiendas tú, David, para que podamos vivir más conscientes y más conectados? Pues mira, yo creo que son cosas realmente básicas, ¿no? Una, la respiración consciente, la meditación, que si bien no tiene niveles, no es como el karate, que la cinta amarilla y la cinta negra y el quinto dan y el sexto dan, sí vale la pena practicarlo, es decir, sí es una práctica, ¿estamos? Es decir, si lo dejas de hacer, pierdes la práctica y entre más practicas, de alguna manera puedes conseguir cosas más interesantes y puedes conseguir momentos de más calma, puedes ayudarte a, digamos, enfocarte, puedes ayudarte a dormir mejor, puedes ayudarte también a estar mucho más tranquilo. Esta es una de las primeras recomendaciones. La segunda recomendación tiene que ver con la lectura. Ok. De preferencia en papel, de preferencia no en dispositivos y otra vez desconectado. Me parece que quizá eh, en esta vorágine de la universidad y de todas las escuelas hemos perdido lo más importante que es leer, ¿sabes? O sea, y leer de manera profunda, y verdaderamente conectar ideas que te lleven a otros mundos, que te lleven a otros escenarios, que te hagan comprender la realidad desde otro lugar, en el caso de los ensayos,
pero que te lleven a lugares maravillosos que te llenan de placer como en la ficción. O sea, me parece que esas dos cosas son fundamentales. Las tenemos, las hemos tenido siempre a la mano y me parece que este es un gran momento para rescatar ambas. Claro, claro, claro. David, un poco ya cerrando ya el tiempo nos queda poco, pero creo que una pregunta que me parece muy interesante es, ¿qué es lo que más o sea, cuál es la experiencia más gratificante o más padre que te ha dado el tener tantos proyectos? Es una que digas, conocí a esta persona y fue conocerla, me cambió la vida, eh, pude viajar a un país que no conocía, puede ser desde lo más básico hasta lo más específico que Profundo. quieras, pero creo que es una pregunta interesante porque definitivamente y creo que tantos proyectos seguramente te han llevado a experiencias increíbles. A mí una de las cosas que más me gusta son las puertas que se van abriendo, las puertas que abren otras puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuento una amiga que se llama Maya, que me presentó a una amiga de Perú, que me invitó por primera vez a Perú. Cuento brevemente que mi primera ida a Perú fue muy interesante porque yo compré un boleto sin cambios, como 4 o 5 meses antes y de pronto ocurrió una revolución en Perú. Se cayó el país, había un relajo, nadie me contestaba, todo el mundo estaba súper histérico y súper preocupado. Yo no sabía qué hacer porque no podía cambiar mi boleto. Se rompieron las relaciones entre Perú y México por primera vez en 200 años. O sea, pasó absolutamente todo desde que compré mi boleto hasta que tenía que ir, ¿no? De alguna manera, Perú encontró un poco de calma un par de semanas antes. Hablé con los organizadores y les dije, oigan, ¿qué onda? Pues tengo mi boleto, no lo quiero perder, la verdad, ¿no? Dijeron, pues vete a ver qué hacemos, ¿no? Y rápidamente organizaron unos 4 talleres, la verdad, hermosísimos, de manera muy, muy rápida y muy hermosa. Eh, y, y decir que después, el último día que estuve en Perú, Julie Freund me invitó a su academia de música, a Acordes. Julie Freund es una cantante maravillosa y espléndida del Perú. Y en aquel momento ella estaba recién operada en las cuerdas vocales y me regaló un concierto de cuencos privado en su azotea, en la azotea de su academia. De ahí me fui al aeropuerto, la verdad que muy agradecido, muy, muy bendecido. Y unos meses después regresé ¿cómo se llama? Regresé a Perú, pero ya invitado por Julia a esta academia que se llama Acordes. Eh, y cuando regresé a Acordes me salió también un taller en Chile, lo platiqué con Julie. Julie le invitó a una amiga que fue en Santiago de Chile al taller. Y después esta amiga me está organizando, se llama Titi, me está organizando junto con su maravilloso equipo, con Ivonne y con Natalia, un retiro en las afueras de los Andes, ¿no? Entonces, al terminar el semestre de la Ibero, pues voy a ir a eso, en la ruta del Cuarzo, en un lugar que se llama la Casa Guangualí. Y luego me regreso a Lima a seguir con los talleres, a dar cosas nuevas. La verdad es que un poco concretamente lo que les quiero platicar es que me da muchísimo placer como una puerta, a partir de una amiga que tengo en México que me abrió una puerta, se abrió otra puerta, se abrió otra puerta, se abrió otra puerta, y así podemos, la verdad que hablar hasta el infinito y hablar de toda una comunidad que se ha ido forjando. Y muy concretamente la respuesta a la pregunta es, lo más hermoso son las personas que uno se encuentra en el camino. Qué padre. Totalmente de acuerdo. Hombre. Pues David, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en nuestro segundo episodio de Inspiración. La verdad es que ha sido una plática súper interesante, súper profunda y creo que justo, o al menos yo estoy muy emocionada, o sea, por tenerte aquí, pues porque nos hayas acompañado en este espacio. Son temas que la verdad nos llaman mucho la atención y nos mueven mucho, sobre todo a buscar conectar. Pues muchísimas gracias, David, por el espacio justo. No, pues muchas gracias por la Muchas invitación. gracias, David. De verdad, una gran plática y bueno, muy agradecidos con regalarnos un poquito de tu tiempo. Arlette, Adrián, pues muchas gracias, mucho éxito, que les vaya increíble.
Recuerden que pase lo que pase, los medios son nuestros y así hay que honrarlos y así hay que producirlos y así hay que llevarlos a todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, mucho Totalmente. éxito en esto que empiezan y que estoy seguro que les va a ir muy, muy bien. Muchas gracias, Muchísimas David. gracias, David. Gracias. Gracias. Órale. Gracias, David. Súper, sí, Cuídense, nos gracias, vemos David. pronto. Bye. Gracias.